originario de la Unión Europea, el derecho de la Unión, el Tratado ahora de funcionamiento de la Unión Europea, donde está recogido este derecho de circulación. Y luego se va a preocupar de una serie de sentencias del Tribunal de Justicia que han establecido una serie de limitaciones a las legislaciones internas de los países que considera él que eran inimaginables hace un tiempo. Y entre ellas, si me van a permitir que aquí me alargue un pelín más, entre ellas se está refiriendo al aspecto a las cuestiones fiscales. En materia fiscal, de la cual sé un poquito, no me he preocupado expresamente de esto, pero bueno, algo de esto sí que he visto. En materia fiscal se plantea un problema. El problema es un problema de origen, de inicio de la creación de la Unión Europea, primero de la Comunidad Económica Europea y después de la Unión Europea. Se pensó como un mercado único. Claro, en un mercado único los impuestos que tenían importancia eran los impuestos que recaían sobre las transacciones comerciales, es decir, los impuestos indirectos. Por eso, desde el principio, la Unión Europea, la antigua Comunidad Económica, se reservó la posibilidad de legislar o de dictar normativas bajo la forma de directivas fundamentalmente en materia de imposición directa, de tal manera que todos los países trataran las mercancías, la circulación de mercancías, de servicios y de capitales de una forma parecida o similar. Por eso se estableció también la frontera común, de tal manera que tenemos un territorio que aparece como una unidad frente al exterior. Pero dejó expresamente, además, en favor de las legislaciones de los países, la imposición directa. De tal manera que los impuestos directos estaba reservada a la legislación de los países. De tal manera que cada uno podía poner el impuesto sobre la renta o sobre sociedades que consideraran oportuno. Y poco a poco, sin embargo, el Tribunal de Justicia ha ido arañando, mediante una fórmula de creación del derecho que es muy habitual en el ámbito anglosajón, pero no lo es tanto en nuestro ámbito, en el derecho continental, ha ido arañando en las competencias legislativas en materia de imposición directa, precisamente sobre la base de establecer que ciertas reglas que establecían que discriminaban entre residentes en el país y residentes en otro estado de la Unión Europea en la imposición directa eran contrarios a estos principios de libertad de circulación que establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y así, por ejemplo, pues en materia de imposición sobre la renta de las personas físicas, hay ya un montón de sentencias en las que establece que no es posible discriminar entre los residentes en España y los residentes en otros países de la Unión Europea. Por citar un ejemplo que es llamativo, pues hace relativamente poco el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que, puesto que en España hasta el 1 de enero de del próximo año estaban exentos los premios de las loterías públicas, pues también había que declarar exentos los premios de las loterías públicas de otros países de la Unión Europea. Un poco antes también dijo que si en España tenían un tratamiento favorable las aportaciones a fondos de pensiones domiciliados en España, pues tenían que ser tratados de la misma manera fondos de pensiones que estuvieran domiciliados en otros países de la Unión Europea, por citar algún ejemplo. O por citar otro ejemplo, en el impuesto sobre sucesiones, este es un problema muy importante porque incluso la Comisión ha demandado a España por esta materia. El impuesto sobre sucesiones es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han hecho de su capa un sayo y han convertido el país en lo que yo he llamado en un momento un auténtico cantonalismo o balcanización tributaria, de tal manera que si uno tiene un pie en una comunidad autónoma paga de una manera y el otro pie en otra comunidad autónoma paga de otra manera, y el y la Comisión ha dicho que eso puede atentar contra el principio de libre circulación de personas y de capitales. Y concretamente en estos momentos tiene interpuesto una demanda, puesto que España no ha hecho caso de las recomendaciones o de las comunicaciones que hizo la Comisión a este respecto, tiene interpuesto una demanda contra la ley de financiación de las comunidades autónomas, precisamente por no distinguir la tributación en los impuestos sobre sucesiones y donaciones entre los residentes en España y los residentes
en otro país de la Unión Europea. Bueno, pues sobre todo esto nos hablará con mucho más autoridad que yo, Enrique. Muchas gracias. Yo te pediría primero, antes de empezar, ¿me puedes acercar esto que está más cerca del agua y una... Perdón, sí, es verdad, no he puesto aquí lejos, a ti, a mí, a los dos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues la verdad que muchas gracias por la presentación. Me complace muy especialmente que sea justamente un bolonio el que me presente, y bastante coetáneo a mi estancia también allí, aunque tengo que decir, para tranquilidad de todos, que no hay mafia boloñesa alguna en esta facultad. Que no digas eso, que luego se cree que estamos todos... No hay mafia alguna, en fin. Lamentablemente tengo que decirlo, pero realmente no existe mafia alguna boloñesa en esta facultad, ¿no? Bien, voy a tratar efectivamente estos temas. El último que has planteado realmente es de un interés excepcional, y estoy seguro además que la Unión Europea va a resolver en la dirección que tú apuntas. No puede establecerse ese tipo de discriminación en el interior tampoco de las comunidades autónomas españolas, como está sucediendo, cosa que es gravísima. Me afecta personalmente. No, nos puede afectar a muchos ese tipo de discriminación. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es tratar de primero hacer un resumen, una especie de síntesis, no una síntesis mera informativa, sino reflexiva sobre la normativa en esta materia, una pequeña evolución para explicar y para comprender mejor después una playa de sentencias que voy a traer al caso, que voy a dar las referencias por si queréis, quien quiera ampliarla, porque son todas ellas son muy extensas, y yo pretendía aquí traer ejemplos en distintos ámbitos. Bueno, es bien sabido que la libertad de circulación de las personas formalmente se instituye por el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea en 1992. Antes no existe normativa alguna en el derecho originario de la Unión Europea que verse sobre esa libertad de circulación de las personas. Lo único que se regula es la libertad de circulación de los trabajadores. Por eso responde además perfectamente al esquema de una comunidad de mercaderes, que se llamaba entonces. Ahora también nos aproximamos otra vez a mercaderes, solo que de nivel superior. Ahora son mercaderes financieros, ¿no?, los que dominan la Unión Europea. Pero el caso es que no había rastro alguno de ese derecho de circulación, porque la Unión Europea se concibe efectivamente como una comunidad económica, y por tanto no tienen interés los Estados, aparte de las muchas implicaciones que podía traer consigo el de pronto crear en los ciudadanos ese derecho, o crear incluso la propia ciudadanía. Es 1992 el primer momento, y además a impulso, como saben ustedes, del gobierno español. Es el gobierno español el que introduce en la reforma de los tratados a través del Tratado de Maastricht el derecho de ciudadanía, y en el artículo 18, la libertad de circulación, de circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión Europea. Se crea la ciudadanía y un conjunto de derechos conexos. Por cierto, que he traído unas revistas, tratamos este tema con carácter general hace algún tiempo, lo he traído por si uno de vosotros os interesa tener esos ejemplares. Entonces nos encontramos con la siguiente situación jurídica. El artículo 18.1 del Tratado de la Comunidad Europea, entonces, establece el derecho a la circulación, a la libre circulación y residencia de las personas en el territorio de la Unión, y este artículo, desde 1992 hasta la fecha, va a aparecer inmodificado en lo que es su primer párrafo principal, esto es, en la proclamación de la libertad de circulación de las personas en el territorio de la Unión Europea. La única diferencia que se aprecia entre el artículo 18 originario y el artículo 21.1 actual es que el artículo 21.1 actual del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que me permitiréis que lo denomine a partir de ahora del TFUE, es que añade un pequeño párrafo muy importante, y es que dice que efectivamente tenemos los ciudadanos europeos derecho a la libre circulación y residencia con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Esto plantea un problema que necesariamente tenemos que afrontar, aunque sea muy abreviadamente, pero daré las pistas, que seguro además que ustedes las conocen perfectamente, para completar esta información,
esto necesariamente exige plantearse el concepto o la técnica de la aplicación directa de los preceptos de los tratados. Muchos autores, antes de la sentencia Baum-Bast de 2002, pensaban que el precepto, el artículo 18 primero, antes del 21, el 18 del Tratado de la Comunidad Europea, era de directa aplicación. Y la sentencia Baum-Bast, con toda claridad, sentencia, como saben ustedes, de 17 de septiembre de 2002, asunto C-413 del 99, esta sentencia proclama con toda claridad que estamos ante un precepto de directa aplicación. Y esa sentencia, por ese pronunciamiento que era el principal, porque el tema de fondo produjo un impacto muy importante, recuerdo simplemente a título de ejemplo, porque es otro de los realmente de esas limitaciones en los derechos, de ese avance del derecho a la circulación de las personas, de los ciudadanos de la Unión Europea, que después voy a intentar acreditar, nada menos que vertía una sentencia en la que proclamaba el derecho de un hijo de un ciudadano europeo casado con una no ciudadana europea. Ese hijo de ciudadano europeo no había conseguido la nacionalidad europea, la ciudadanía europea, la ciudadanía europea. Y además los padres habían divorciado y el hijo estaba, la patria potestad, la custodia, estaba a cargo de la madre, que no era ciudadana europea. Pues bien, el Tribunal de Justicia afirma con claridad que tiene derecho ese niño, y por tanto la madre que lo representa, a solicitar las ayudas correspondientes a la escolarización del mismo. Aunque el niño no sea ciudadano europeo, aunque la madre tampoco lo sea, aunque esté divorciada de su marido, que es el único ciudadano europeo, e incluso aunque ese ciudadano europeo no sea ya, en el Reino Unido en este caso, un trabajador migrante, ni siquiera está como trabajador migrante en el Reino Unido. Bueno, pues aún así reconoce ese derecho. Esto causó un impacto extraordinario. Pero lo más importante de la sentencia no es tanto el asunto de fondo, porque podía haber habido otros casos de la misma naturaleza, como la proclamación del principio de aplicación directa. Pero lo que ocurre es que, aunque se piense o hayan pensado muchos autores que este tema o que esta proclamación simplificaba y daba por solucionado el problema, realmente no estaban en lo cierto, y es muy fácil acreditarlo. Es fácil acreditarlo porque, claro, no es lo mismo que se proclame la aplicación directa de un precepto de un tratado cuando no hay desarrollo normativo de ese precepto en el derecho de la Unión Europea. Por ejemplo, la sentencia que se pronunció sobre la aplicación directa del artículo 12 antiguo del Tratado de la Comunidad Europea, que prohíbe todo tipo de derechos aduaneros en las transacciones entre Estados miembros y las exenciones de efecto equivalente. Ese artículo, que era el 12, se pronunció el Tribunal de Justicia en un sentido muy claro, y es: no hay normativa de desarrollo del artículo 12, es un artículo de aplicación directa, luego entonces yo, Tribunal de Justicia, configuro el derecho y los límites del derecho. Y efectivamente, ese artículo 12, actual artículo 30 del TFUE, es un precepto de aplicación directa que no tiene normativa de desarrollo y que además no debe tener normativa de desarrollo. Pero claro, el artículo 21, actualmente del TFUE, el artículo 18 en origen, no goza de esas características, no es de la misma naturaleza. Es un precepto que se aplica directamente, pero con sujeción, como dice la sentencia Baum-Bast y el propio artículo 21, con sujeción a las limitaciones que se deduzcan de los tratados y también del desarrollo de ese precepto. Luego ya está pensando en el desarrollo del precepto. Luego entonces el tribunal, cuando aplica ese precepto, el artículo 21.1, que proclama la libertad de circulación de las personas, de circulación y de residencia de los ciudadanos europeos, tiene que valorar, de acuerdo con los principios del derecho de la Unión Europea, y en particular, como dice la sentencia Baum-Bast, del principio de proporcionalidad, las limitaciones que se hayan puesto al ejercicio del derecho. El Tribunal de Justicia, claro que podría impugnar la normativa de desarrollo de ese precepto, pero en principio tiene que aplicar y someterse también a la normativa del precepto. Luego, no es cierto que la aplicación directa de un precepto, o mejor dicho, de todos los preceptos del derecho de la Unión Europea, tengan las mismas consecuencias. En este caso son consecuencias atenuadas. Bueno, tendríamos, digamos, más o menos resuelto este problema, pero nos sobreviene un problema diferente normativo. Y es que en 2002, como es sabido,
se proclama la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, elaborada por una convención anteriormente, y en esa Carta de los Derechos Fundamentales, allí se contiene el precepto 45, el artículo 45, que también proclama la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión Europea. Pero en este caso no hay ninguna coletilla, no se dice que esté limitado por nada. Y entonces se plantea el problema de dilucidar qué relaciones tiene este precepto con el artículo 21 del TFUE y esa coletilla que tiene el artículo 21 del TFUE. Pues bien, este es un precepto que yo tengo que decir que he insistido muchas veces porque he analizado los efectos de la Carta y las limitaciones que tiene la Carta, que encierra un gran fraude, desgraciadamente, como ahora se va a ver, por infortunio, encierra un fraude en muchos de sus preceptos, y no he conseguido que la doctrina se pare, y siguen los autores hablando de ese artículo, y del que voy a citar ahora, del 52.2, sin percibir lo que dice el artículo 52.2 y las limitaciones tremendas que impone el artículo 52.2 a la Carta de los Derechos Fundamentales. ¿Cuál es esa limitación del artículo 52? Pues nada menos que el artículo 52 dice que cuando un derecho de los proclamados en la Carta estén regulados en el derecho originario, en los tratados, ese derecho, su ejercicio, se rige por lo que dicen los tratados y no por lo que dice la Carta. De manera que la Carta encierra en ese precepto y en otros muchos un gran fraude. Todos los preceptos de la Carta, que además también son preceptos de los tratados, y esta duplicación es muy frecuente entre la Carta y los tratados, resulta que la Carta no se puede aplicar. La Carta ha autolimitado esa aplicación. Bueno, la ha autolimitado, naturalmente, como podéis imaginar, por las presiones de algunos estados, entre ellos el Reino Unido, que siempre hace lo mismo. Presiona, consigue sus propósitos y después se queda fuera, como en este caso parcialmente incluso de la propia Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De manera que, infortunadamente, ese precepto que de no existir, o sea, el artículo 45 de la Carta, que de no existir el artículo 52.2 de la Carta, al no poner limitación alguna al ejercicio de ese derecho, hubiera creado una enorme expansión del mismo y la posibilidad de que el Tribunal de Justicia hubiera dicho que quedaba entonces sin efecto la limitación establecida en el artículo 21.1 del tratado. No es así, sino que lo que realmente impera es lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no lo establecido en la Carta. En lo que se refiere al análisis del derecho derivado de estos preceptos, sobre todo, claro está, del artículo 21.1 del TFUE, desgraciadamente el legislador europeo, muy presionado por algunos estados, ha sido bastante decepcionante, porque hay que recordar que los tres reglamentos más importantes que se producen en esta materia son de 1990. Ahí se produce ese sistema de desbordamiento al que hacía justamente referencia el profesor Tejerizo. Es decir, la Unión Europea nos tiene habituados a, primero, avanza basado con un basamento normativo muy debilitado, incluso a veces inexistente, genera un derecho derivado o genera actos atípicos, genera en este caso, por ejemplo, un derecho derivado, cual son los tres reglamentos famosos que se denominan de los rentistas, de los estudiantes y de los jubilados de 1990, 393, 394 y 395, pero también el Consejo, por ejemplo, de la Unión, sin ninguna base jurídica, armonizó los pasaportes también en los años 90, sin que hubiera base jurídica, y después ni siquiera ha hecho falta que hubiera base jurídica. Han seguido vigentes las normas armonizadoras a través de resoluciones del Consejo, que son actos meramente atípicos que no tienen ninguna base en el derecho originario, ¿no? Pues bien, el legislador comunitario es muy satisfactorio hasta el año 90, cuando dicta esos tres decretos, esos tres reglamentos. Uno de ellos se reforma en el 93 y después se paraliza y no vuelve a dictar una norma comunitaria hasta la directiva de 2004, la directiva 2004-38 del Parlamento y del Consejo, que refunde los tres decretos anteriores y que refunde toda la legislación en materia laboral, en materia de circulación de los trabajadores en la Unión Europea. Esa legislación, la de la circulación de los trabajadores, sí estaba desarrollada, y además desde 1968. Toda queda refundida en esta directiva. La obsesión de esta directiva del legislador es una obsesión meramente
diríamos, de tipo policial, de tipo de seguridad. Solo hay un precepto que esté dedicado a proclamar la igualdad de derechos de los ciudadanos de la Unión Europea cuando utilicen justamente el derecho a la libre circulación y residencia, pero junto con esa proclamación de libertad hay otras tantas limitaciones muy importantes que afectan al derecho y que crean un espacio de interpretación por parte de los Estados miembros, sobre todo en materia de orden público y en materia sanitaria, que han sido utilizados de una forma realmente, yo diría incluso no abusiva, sino mucho más que abusiva por los distintos Estados miembros. El único resquicio que queda para que el Tribunal de Justicia interpretara, como veremos que ahora interpreta, por fortuna, casi siempre avanzada, casi siempre con un carácter progresivo y una capacidad de interpretación sistemática importante de los preceptos, el Tribunal de Justicia, el único resquicio que tiene justamente es el artículo que os mencionaba, el de igualdad de trato, el artículo 24 de la directiva antes mencionada. Por lo demás, el Tribunal de Justicia ha sido capaz de empezar a introducir conexiones con otros derechos, conexiones con otros sectores del ordenamiento que no estaban previstas y que a los Estados miembros, sin duda alguna, les está causando un enorme estupor, ¿no? En cierto modo, tienen razón los británicos cuando tienen una enorme precaución a aprobar derechos fundamentales, porque saben que después el Tribunal de Justicia encuentra siempre vericuetos para extender los derechos y por eso no se fían nunca de la ratificación de esas normas que saben que finalmente van a ser capaces de invadir sectores, y algunos de los ejemplos que traigo justamente está implicado el derecho inglés y causó un enorme estupor en las autoridades británicas justamente por esa interpretación progresiva de los tratados por el Tribunal de Justicia. En primer lugar, y en honor justamente a mi ilustre colega Boronio y otros muchos de ese departamento, organizadores de estos eventos, dos asuntos fiscales o indirectamente fiscales que he citado. Los casos Schwarz, Schwarz y Comisión contra Alemania, porque aquí están afectados y he procurado seleccionar sentencias en que estén afectados justamente los estados que se consideran más europeístas y mayores cumplidores de estos derechos: Reino Unido, Alemania, Holanda, algunos de estos. Alemania, sentencia esta que les he citado de 11 de septiembre de 2007, el asunto es el C7605 y C31805. Lo que he pensado hacer, si os parece, es después en la página esa pondré una noticia más exacta, porque en el resumen no se ponía la localización. Pues bien, el tema es muy interesante porque viene a conectar rebajas fiscales con gastos de escolaridad. Resulta que en el derecho alemán se condiciona el descuento de los gastos de escolaridad de un hijo fuera de Alemania a que ese desembolso de escolaridad se haga a un colegio que sea alemán y además que reciba financiación pública. Sentencia del Tribunal de Justicia: eso es una vulneración de los tratados, porque no se puede condicionar bajo ningún concepto ni a que el hijo de los alemanes estudie en otro país a efectos de la rebaja fiscal de la cantidad efectivamente satisfecha, ni tampoco a la naturaleza pública o privada del establecimiento que recibe la subvención. Un avance realmente espectacular. Lo contrario sería, claro, los argumentos, si leen la sentencia, claro que Alemania tenía argumentos, pero los argumentos eran todos muy débiles, pues que la libertad de circulación no se puede restringir a los cabezas de familia. Aquí utilizaban libertad de circulación los hijos, el derecho de los padres a que los hijos estudien en cualquiera país de la Unión Europea, y naturalmente el derecho a que ese gasto de escolaridad se contabilice a efecto de la rebaja fiscal a la que tendría derecho si hubiera hecho ese desembolso en un establecimiento educativo alemán. Segundo asunto, también de Alemania, también de los grandes cumplidores, de nuestros grandes dirigentes, de nuestros caudillos de la nueva Europa, el señor Rüffer, sentencia de 23 de abril de 2009. He procurado seleccionar sentencias desde 2002 hasta 2004, hasta la última sentencia de 4 de octubre de este año, de 2012. De 2012, sí. Sentencia de 23 de abril, asunto C544 de 2007. Este ciudadano alemán, Rüffer, que además nos importa mucho, nos afecta porque era un jubilado que disfrutaba de su pensión, en este caso en Polonia. Después veremos que hay un caso que está relacionado con España. Varios casos que están relacionados con España. Ciudadano alemán,
ha trabajado en Alemania y en Polonia, recibe pensiones en Alemania y en Polonia y satisface un seguro de enfermedad en Alemania, pero fija su residencia en Polonia. Y entonces exige recibir el trato igual que reciben los ciudadanos polacos, de que el seguro de enfermedad que paga en Alemania, que éste se le descuente también, en este caso de algo muy alambicado, que es nada menos que, bueno, el seguro en este caso de enfermedad, del límite de la deducción fiscal a la que tiene derecho como consecuencia de haber contraído una deuda en Polonia. Es decir, él está, perdón, en Alemania. Él es ciudadano alemán, vive en Polonia, recibe dos pensiones, polaca y alemana, paga su gasto, su seguro de enfermedad en Alemania, y cuando los alemanes pretenden embargarle por deudas contraídas con el Estado, él dice, no, la cantidad que hay que fijar a efectos de embargo no es el bruto de mi pensión, del conjunto de las pensiones, sino que hay que deducir de esa pensión el seguro que yo pago en Alemania. Pues bien, las autoridades alemanas deniegan la posibilidad de llevar a cabo esa deducción por ser residente en Polonia, y el Tribunal de Justicia considera que eso atenta a la libertad de circulación de las personas. Vamos a ver ahora ejemplo en materia estrictamente de pensiones. Estas afectan los dos casos, tanto el caso Pusa como el caso Tashagen, afectan a España. El primer caso, el caso Pusa, es una sentencia de 29 de abril de 2004, en la que resulta que está implicado un ciudadano finlandés, cuyo ciudadano finlandés ha fijado su residencia tras jubilarse en España. Y resulta que las autoridades finlandesas consideran que a efectos también de porcentaje embargable del importe bruto de su pensión, solo puede llevarse a cabo esa deducción del pago del impuesto de la renta si este ciudadano está residente en Finlandia. Pues bien, el Tribunal de Justicia dice que eso vulnera ese derecho a la libre circulación, y que si tiene el derecho, si ese mismo derecho a efectos de embargabilidad de rentas en Finlandia lo tienen los finlandeses con deducción del abono del impuesto de la renta, que en este caso se hace en España, aunque el pago se haga en España porque es residente en España, tiene que producirse la deducción en origen en el derecho de embargabilidad que sigue conservando también en Alemania. Caso Tashagen, sentencia de 26 de octubre de 2006, asunto C-192 de 2005. También está afectada a España, porque se trataba de un holandés, y este holandés había fijado su residencia con buen criterio en España. Pues bien, resulta que este holandés tenía derecho a percibir una pensión como víctima civil de acciones de guerra o represión por causas de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, el derecho holandés se inventa que para poder disfrutar de esa pensión, ese ciudadano que tiene derecho a recibir esa pensión tiene que, cuando la solicita, residir en Holanda. Si no reside en Holanda, no tiene derecho a percibir la pensión. Obviamente el Tribunal de Justicia dice que eso vulnera el derecho a la libre circulación de las personas, porque eso impide justamente que esta persona pueda fijar su residencia en España. Un trato desigual en relación con sus iguales holandeses. El holandés, claro está que le exigen. Esto tiene además una curiosidad importante, porque ahí el gobierno holandés aludía a la igualdad de trato, que es uno de los temas que figuran en la directiva. Es decir, el gobierno holandés no daba un trato diferente, sino que exigía una condición igual, era la de residir en Holanda. Pero esa obligación de residir en Holanda en el momento de la solicitud de la pensión para percibirla, claramente es discriminatoria, me imagino que para quitarse de encima a todos los jubilados holandeses que residen en España y en otros países. Y lo mismo se produce en el caso alemán, con el caso Nerboska, sentencia de 22 de mayo de 2008, en que aquí era todavía la exigencia mayor. Se exigía que durante todo el periodo, también por pensiones de víctimas civiles o de guerra, que durante todo el periodo de percepción de la pensión tenía que residir en Alemania. También otra especie de requisito arbitrario, ¿no? Impedimento a la libertad de circulación de las personas. Todavía más interesante por inmiscusión en temas civiles, de los que eso sí que nadie podía pensar que pudieran afectar, son los casos que traigo ahora a colación, los casos Su y Chen y los casos Grunkin y Paul.
El caso Sui Chen, una sentencia de 19 de octubre de 2004, asunto C 200 de 2002, es el siguiente. Resulta que dos ciudadanos chinos, para eludir la prohibición de la República Popular China de tener más de un hijo, se instalan, curiosamente, en Irlanda del Norte. Y allí tienen un segundo hijo, en Irlanda del Norte. Curiosamente, de acuerdo con el derecho británico aplicable a Irlanda del Norte, no por eso este niño obtiene la nacionalidad británica. No es británico. Pero se convierte automáticamente en ciudadano de la República de Irlanda. Porque la República de Irlanda, como saben ustedes, que tiene un deseo y la ambición de que finalmente Irlanda del Norte se incorpore a Irlanda, proclama en su derecho que cualquiera que nazca en el territorio de la isla de Irlanda adquiere la ciudadanía de Irlanda, de la República de Irlanda. ¿Qué hace el matrimonio chino? Se instala posteriormente en Cardiff. Y cuando está en Cardiff, la madre, que además da la impresión en la sentencia que ya está separada del padre, esta reclama el derecho de residencia permanente para su niño que ha nacido en Irlanda del Norte, en donde no ha adquirido la nacionalidad británica, pero que ha adquirido la nacionalidad de Irlanda. El gobierno británico se pone escrupuloso y alude a las tretas, a las maniobras de este matrimonio, que fíjese lo carambolesco desde China popular irse a Irlanda del Norte para adquirir allí, porque ahí tenían acceso y no a Irlanda, a la República de Irlanda, para conseguir la nacionalidad irlandesa y después pedir la residencia permanente. Y entonces el tribunal le recuerda al Reino Unido, y bien recordado, a un principio que venía practicando hace mucho tiempo, y es que la competencia en materia de otorgar, de extinguir, de poder privar de la nacionalidad es una normativa estrictamente nacional, de manera que el Reino Unido no puede nunca aludir a las tretas, a las maniobras o a la forma en que se adquirió la nacionalidad irlandesa por ese niño. El niño la adquirió porque nació en territorio irlandés y por tanto es ciudadano de la Unión Europea y por tanto tiene derecho a la residencia permanente en el Reino Unido o en cualquier estado. De manera que, ya digo, la madre, que es entonces y además que no se puede condicionar nunca la obtención de la ciudadanía ni de la residencia permanente a la edad, porque otro de los argumentos que utilizaba el Reino Unido es que era un menor y por tanto cómo iba a poder aspirar a tener una residencia en un país de la Unión y por tanto al derecho de residencia permanente, que realmente lo que estaba persiguiendo los padres es ellos tener el derecho de residencia permanente. Bueno, pues naturalmente que el Tribunal de Justicia proclama que efectivamente tienen el derecho a la residencia permanente. De igual interés o superior todavía es el caso afectado también el derecho alemán, el caso Grunkig y Pohl, sentencia de 14 de octubre de 2008. Este es interesantísimo. Dos alemanes resulta que tienen un hijo en Dinamarca. Con arreglo al derecho danés, el niño en cuestión puede inscribirse con los dos apellidos, como ocurre en España, de los padres. Doble apellido inscrito en el registro civil danés. Pero también, como es un niño que tiene derecho a ser alemán, los padres proceden a hacer los trámites para inscribirlo en el registro civil alemán. Y entonces los alemanes dicen, no puede inscribirse con dos nombres. La ley alemana impide la inscripción con dos nombres, un solo nombre. Los padres recurren al Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia afirma que la circunstancia de que haya habido, sea la primera inscripción, la circunstancia de que una segunda inscripción constatara un solo apellido, esto llamaría a confusión y crearía graves obstáculos en el ejercicio de sus libertades por este ciudadano alemán, todavía niño alemán. Y por tanto que el registro civil alemán y la ley alemana tiene que modificarse para dar entrada a este caso. En materia educativa, los ejemplos también son muchos e interesantes. Y creo que es muy interesante, por ejemplo, el caso Vidart, de sentencia de 15 de marzo de 2005. En este caso es curioso, Vidart era un francés que había estudiado los últimos años de su bachillerato en el Reino Unido. Cuando el ciudadano en cuestión quiere seguir los estudios universitarios en el Reino Unido, quiere disfrutar de las becas que existen para universitarios en el Reino Unido. Y entonces la autoridad británica dice que eso no es posible porque no está residiendo, dice con esas palabras, no está establecido ese estudiante en el Reino Unido de acuerdo con la legislación británica y por tanto no tiene derecho a esas ayudas.
El tribunal dice que esa interpretación es contraria al derecho a la libre circulación porque esto daría un trato discriminatorio, más aún cuando resulta que este universitario había estudiado los últimos años de su bachillerato en el Reino Unido. También hay sentencias negando incluso la necesidad de que haya estudiado los últimos años en el Reino Unido para poder disfrutar de esos beneficios. Y el caso, por ejemplo, solo por comentar otro caso más en este asunto y pasar al último, también muy interesante, el caso Bresol y otros, también en materia de educación, conecta ese derecho e impide educación con ayudas al estudio y limitaciones establecidas, en este caso, si no recuerdo mal, era por Alemania, limitaciones para poder, limitaciones del Estado receptor, el Estado anfitrión del estudiante, poniendo límites cuantitativos a la matrícula de alumnos extranjeros. El Tribunal de Justicia considera que no es posible establecer límites cuantitativos. Esto nos puede afectar incluso a nosotros. Es decir, por tanto, el trato tiene que ser igual en todos los sentidos. No puede haber cuotas para los estudiantes, ciudadanos europeos, que trasladen aquí, que tengan el propósito simplemente de estudiar. El trato tiene que ser idéntico. Y finalmente, un asunto de orden público, no los normales, pensaba hablar, pero yo no quiero cumplir estrictamente lo que se me ha indicado como tiempo. El caso JIPA, lo recomiendo, es una sentencia de julio de 2008, asunto C33 del año 2007, conectado con otras, entre ellas el Sakurtidis, por ejemplo, en el que se dice o se reafirma esa doctrina que se deduce con claridad de la directiva, y es la de que cuando se alude a razones de orden público no se pueden aludir ni a razones de tipo general de orden público y nunca a razones preventivas para prohibirle la entrada a un ciudadano de la Unión Europea en cualquier Estado miembro o para expulsarle, sino que ratifica el Tribunal de Justicia esa interpretación de que la amenaza debe ser real, actual, suficientemente grave y que afecta a un interés fundamental de la sociedad. Es decir, que ha practicado una limitación muy grande del expansionismo que están utilizando los Estados miembros para expulsar o para impedir la entrada en la Unión Europea de ciudadanos europeos. Y un último asunto antes de llegar a la conclusión. Me parece también de un enorme interés, acaba de publicarse, sentencia de 4 de octubre de 2012. En este asunto, que es el asunto, a ver que no he apuntado el número, el caso registro de 4 de octubre, el asunto es este registro, no es este. Creo que es este, creo que es el C75 de 2011, publicada el 4 de octubre de 2012. Creo que es este, si no lo buscaré os lo comunicaré o corregiré, rectificaré. Bueno, en este el interés que tiene es el siguiente, y es que resulta que, y aquí incide nada menos que en la libertad, que incide produciendo limitaciones en la competencia, todo lo que hemos visto son limitaciones en competencia de los Estados miembros, para poder determinar qué ciudadanos pueden salir de su territorio. Es decir, que vaya mucho más de la libertad de circulación en el sentido estricto, porque sobre todo la libertad de circulación afecta a los países anfitriones, ¿o no? Esta afecta al país de origen. Bulgaria pretendía, porque su derecho así lo establece, en 2012, ya ha hecho algunos años que Bulgaria se ha incorporado a la Unión Europea, restricciones a la posible salida de un ciudadano búlgaro cuando éste contrae una deuda con el Estado de un determinado volumen económico. Cuando se llega a ese umbral, entonces las autoridades búlgaras pueden prohibirle que salga al extranjero con retirada de pasaporte, etcétera, etcétera. Pues bien, el Tribunal de Justicia sentencia que no está a disposición esa competencia del Estado miembro, porque eso impide la libertad de circulación de las personas. En conclusión, que se deduce un poco de lo que vengo diciendo. El Tribunal de Justicia, desde luego, ha hecho, a mi juicio, una interpretación extensiva y adecuada del derecho a la libre circulación de los trabajadores. Perdón, de las personas al margen de la libertad de los trabajadores, de la libertad de establecimiento y otras libertades colaterales que también ofrece la jurisprudencia unas sentencias muy importantes. Y de ello se deduce que el sistema de conexión de un precepto en la Unión Europea, y eso nos pasa también en el derecho interno, pero a veces parece como que en el derecho internacional se olvidan de ese sistema de conexiones, o en el derecho europeo. El sistema de conexión de un precepto con otros preceptos puede dar este resultado, la expansión extraordinaria del mismo.
Yo soy de la opinión que, además, en el marco del mercado interior, cosa que afecta además mucho, por ejemplo, al derecho fiscal, pero prácticamente a todos los sectores de nuestro derecho interno, en el marco del mercado interior se ha apreciado que a medida que una libertad avanzaba, se abren otras fronteras. Al principio nuestra única preocupación en materia de libre circulación de las personas era que no nos pusieran obstáculos en las fronteras interiores, que no hubiera controles policiales, cosa que además solucionó o empezó a solucionar ya el Tratado de Schengen en 1985. Pues bien, se va quedando, una vez alcanzado esa cota, empiezan a abrirse otras. Y de la misma forma que ya están alcanzados temas fiscales, temas educativos, temas que hacen referencia al estado civil de las personas, al registro civil, temas que hacen referencia a la seguridad interior, temas que hacen referencia a las pensiones, seguro que el avance va a ser muy superior. El ideal que tenemos los europeístas siempre es que, en vez de una directiva que tiene 24 artículos o 28 artículos, no tiene que haber tal directiva, porque lo que tiene que haber es un derecho a la libre circulación, a la circulación plena, a la realización plena de los derechos como ciudadanos. Esto, claro, que trae preocupaciones para los Estados, pero que pueden solucionarse, sobre todo en el orden sanitario, en el orden prestacional. Claro está que los Estados miembros están preocupados con la extensión de la libertad de circulación de las personas en la medida en que los estados de bienestar que tenemos en Europa no son homogéneos. Y en esa medida, si hubiera una libertad total de circulación, esto podría producir fuente de atracción de unos países más que de otros, porque en unos países hay mayores ventajas, mayor estado de bienestar que en otros. Bueno, pero la solución es una igualación de los estados de bienestar. La solución, lo que no puede ser nunca, es la restricción de la libertad de circulación. Y con esto yo termino y agradezco mucho la atención que habéis tenido y el honor que me habéis hecho con esta invitación. Muchas gracias. Como veréis, interesantísimo, nos afecta a todos. Yo el único problema que le veo es uno de los problemas que veo a lo que tú has planteado es el que mencionaba antes, que es una manera de crear el derecho un poco peliaguda, porque crear el derecho a golpe de sentencia lo hacen muy bien los anglosajones, pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y por ejemplo, en materia fiscal, que es la única que yo me he preocupado de leer algunas cosas y de ver algunas cosas sobre la discriminación entre residentes y no residentes, pues te encuentras unas enormes sorpresas, porque la jurisprudencia oscila y de repente dice unas cosas que pensabas que tal y luego te encuentras con cosas que son completamente diferentes o que por lo menos no son coincidentes con lo que estaban diciendo al principio. Entonces, ese es el problema y sobre todo, y para nosotros esto se ha complicado además por otra razón, y es por la existencia de competencias tributarias descentralizadas y dan situaciones absolutamente paradójicas. Esta que acabo de citar es una situación paradójica completamente. Yo cito un ejemplo que es muy sencillito de entender. Hay un señor que fallece y deja 3 hijos. Uno reside en Madrid, otro reside en Andalucía y el tercero reside en el Reino Unido. Y los 3 se dan por partes iguales. Entonces resulta que el de Madrid está exento de tributación prácticamente, de momento. Tiene una bonificación del 99%. El del Reino Unido se le aplica la legislación estatal, que no tiene ninguna bonificación. Se va a ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y va a decir que efectivamente eso es una discriminación y que por lo tanto hay que hacerlo a la obligación. El de Andalucía no tiene bonificación ninguna, va a tener que pagar. Y cuando vaya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, decir, no, es un problema interno, eso lo resolvéis vosotros. Yo no me meto en lo que pasa entre Andalucía y Madrid. O sea que la descentralización interna plantea un montón de problemas. Perdón, me estaba equivocando. No una sucesión, una donación, en el que el sujeto pasivo, el lugar de sometimiento al tributo, por lo menos de momento, es el lugar de residencia del donatario. Y en sucesiones también, creo. No, en sucesiones es el domicilio del fallecido. Perdón, del fallecido, sí, efectivamente. Sí. Entonces, en ese caso, si falleciera en Madrid, estaban exento. El de Andalucía y de Madrid estaba exento y no lo estaba el del Reino Unido.
No, hay una sentencia, no recuerdo ahora el nombre, pero la tengo por aquí apuntada, también muy curiosa, porque hay a veces también interpretaciones contradictorias, que es el tema de la deducción por venta de vivienda habitual, en que el Tribunal de Justicia ha sostenido que no, o sea, que no puedes hacer la deducción para la adquisición de una nueva vivienda en otro territorio, cosa un poco sorprendente. Sí, sí. En materia de imposición sobre la renta, tengo yo en el blog, tenemos recogidos un grupo de sentencias en materia de tributación sobre esta, que he ido recopilando a lo largo de los años. Y en materia de impuestos sobre la renta hay algunos supuestos en los cuales dice que los gastos deducibles, las cantidades que pueden ser objeto de deducción de impuestos sobre la renta puede discriminarse si tienen que ver con determinado tipo de gastos en los que incurriría el país, etc. Unas complicaciones, entre ellas precisamente la deducción por vivienda. Efectivamente. Sí. Bueno, yo coincido contigo en esa parte que dices tú de que la jurisprudencia no puede solucionarlo todo, eso es evidente. Lo que pasa es que en la forma de construcción, en la construcción europea, lo que ha servido la jurisprudencia es para impulsar al legislador, para que el legislador dicte una normativa de tipo general, porque realmente es muy para las personas que estén en situaciones de esa naturaleza, es gravísimo tener que acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que reconozca derechos de esta naturaleza. Hay que tener mucho aguante económico para afrontarlo, ¿no? Sobre todo la legislación, la jurisprudencia española, que se olvida absolutamente, claro, como si no existiera. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. De modo que sí, yo creo que la solución tiene que ser normativa, por supuesto, debiera ser normativa. ¿Alguna cuestión queréis plantear? María. Luego tú. Profesor Linde, muchas gracias por venir y me ha encantado, pues eso. Yo creo que se oye mejor sin... Está puesto, sí. Me ha encantado su conferencia y me vienen muchas preguntas, también por temas que usted sabe que tratamos en Derecho Internacional Privado. La sentencia Baumbast la estudiamos también desde una perspectiva de ámbito de aplicación del derecho de libre circulación en relación con el derecho comunitario. Y para nosotros siempre esta, y la profesora Barca no me dejará mentir, la preocupación de cuando se aplica esta libre circulación, cuando está condicionado a una cuestión preliminar, un requisito que es que efectivamente se trate de un ciudadano que se mueve. Un ciudadano estático, en principio, salvo que la legislación nacional determine que se le aplica el mismo derecho comunitario, no entra en el ámbito de aplicación del derecho comunitario. El ciudadano estático. Y esto tiene que ver con la obtención de los permisos de residencia de los ciudadanos extranjeros, que siendo progenitores, es el caso Ruiz Zambrano, que también ha creado perplejidad y bastante tinta. En Ruiz Zambrano lo que se planteaba era un matrimonio colombiano en situación, progenitores vivían en Bélgica, 2 hijos nacidos en Bélgica en virtud del derecho de nacionalidad belga, y para evitar la situación de apatridia tenemos el mismo caso en el derecho español, obtienen la nacionalidad belga, los niños ya están escolarizados y los progenitores colombianos, como digo, que habían conseguido inicialmente el estatuto de asilados, lo pierden. El padre trabaja durante unos cuantos años, se cotiza por él, pero nunca obtuvo el permiso de residencia. Por tanto, pues, como tantos casos de ciudadano extranjero en situación irregular, pero integrado en el mercado laboral. Cuando finalmente no le renuevan el permiso de residencia y la policía ya da traslado a las autoridades competentes, se plantea la situación de la expulsión de estos progenitores de 2 ciudadanos belgas. La cuestión de fondo, más allá de que podría haber una vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es ¿se aplica el derecho comunitario a esta situación? Bueno, es que eso ha cambiado radicalmente a partir de 2004, porque el caso Zambrano es anterior. No, Zambrano es posterior. Zambrano es posterior a la directiva, pero es en todo caso posterior a la sentencia que antes he citado, que es el caso famoso de Zuichen. Es posterior a Zuichen, sí. ¿Es posterior a Zuichen. Por eso es una sentencia sí que me deja, tremenda, aislada, en la que se aplica derecho comunitario a un supuesto en que no ha habido movimiento. Se aplica, porque en Zuichen hay movimiento, o sea, hay traslado de un país a otro. Pero
Pero, de hecho, los chinos se trasladaron a Irlanda justamente para dar a luz allí a los niños, sabiendo que el Usually se les aplicaría, y entonces ahí juegan ellos. Después no hay movimiento, porque ellos lo que piden, están en Irlanda del Norte, territorio británico, sí, y simplemente se cambian de domicilio. Y piden, porque lo mismo podían haber hecho en Belfast, en donde estaban inicialmente. Sí, ellos lo que piden es, si mal no recuerdo, porque bueno, las sentencias a veces se nos enciman unas y otras, pero si mal no recuerdo, en Suchen lo que sucedía era que la madre quería, las autoridades chinas británicas no cuestionaban tanto el derecho del menor a estar en el territorio territorio británico. Lo que cuestionaban era si la madre tenía un derecho de residencia. Y aquí lo que pasaba era que se aplicaba la directiva, y la directiva dice que cuando se trata de un ciudadano de la Unión Europea que tiene ascendientes que no son ciudadanos de la Unión, y siempre y cuando los ascendientes dependan de él, sí tiene derecho de traslado del ascendiente. Aquí lo que sucedía es que quien dependía del extranjero era el ciudadano de la Unión. Es decir, el ascendiente era el que mantenía al ciudadano de la Unión. Entonces no entraba en el supuesto hecho de la directiva. Consecuentemente, el Reino Unido dice no es aplicable. El requisito que se da, que es la dependencia, no es aplicable. Pero en Ruiz Zambrano se plantea algo un poco más allá, y es: si yo expulso a los progenitores, los menores se tienen que ir también, que son ciudadanos de la Unión. A mí me hay dos más ahora, aunque sí, la conocía, pero no la había interpretado así, en el sentido de que en el caso Suchen, no obstante, el derecho de residencia de la madre es, mejor dicho, el derecho de residencia permanente quien se pide para el hijo, para el ciudadano europeo. Como el ciudadano europeo es menor, tiene que tener alguien que ejerza la custodia, y también entonces adquiere la nacionalidad, adquiere el derecho a la residencia permanente el que tiene la custodia del menor, que es el ciudadano de la Unión Europea. Este era uno de los, en ese caso, dos colombianos, y los niños eran colombianos. Los niños eran belgas. Los niños eran belgas y los progenitores son colombianos. No se puede producir la expulsión de estos, de los que dependen los ciudadanos de la Unión Europea, y tienen todos ellos el derecho a la residencia permanente. Pero las fechas exactamente, es que no me acuerdo ahora de en el derecho español, de acuerdo, en el derecho español sí van a tener como... pero esto, la expulsión, la expulsión la hace el gobierno. Claro, la expulsión la hace el gobierno belga, porque están en situación irregular. Cuando ellos solicitan la residencia permanente por ser progenitores de ciudadanos belgas, le dicen: de acuerdo con la legislación de extranjería, ustedes no tienen derecho a la residencia, por tanto, llevan tanto tiempo en situación... Los progenitores no tienen derecho a la residencia. Pero con arreglo a la directiva sí tienen derecho. No. ¿Cómo que no? Yo sostengo no, porque que sí, no ha habido movimiento, no ha habido el traslado. Pues es que es indiferente, es que no es... Por eso me ha dejado usted un poquito... No, es que yo no veo que... que si hubieran ido a Lille, que está al lado. Pero si es que, vamos a ver, en el caso Suchen no hay movimiento. Estos chinos se instalan en el Reino Unido. Se instalan en el Reino Unido del principio. El hecho de que ellos piden la residencia permanente para el niño, y por consecuencia para la madre, cuando se trasladan a Cardiff, pero esos siguen estando en el Reino Unido. Ellos no se han trasladado del Reino Unido. Están primero en Irlanda del Norte y simplemente cambian de domicilio dentro del Reino Unido. Y el Tribunal de Justicia lo reconoce. Es que voy a repasar la sentencia, Zambrano, a ver cuál es la clave, porque aunque a veces también es cierto que la jurisprudencia del Tribunal es contradictoria. Hay un caso, el Rothman, no lo he citado aquí, el caso Rothman, por ejemplo, que es un asunto preocupante, de cómo la Unión Europea queda indiferente cuando un ciudadano de la Unión queda apátrida. Es nacional de un Estado miembro, renuncia a su nacionalidad para adquirir otra, y cuando adquiere esa otra, que es la alemana, resulta que el gobierno alemán le priva de la nacionalidad porque había cometido una serie de fraudes para adquirir la nacionalidad. Y entonces el Tribunal de Justicia sigue afirmando la doctrina de siempre, y es: la competencia para el tema de la nacionalidad, o sea, nacimiento y extinción de la nacionalidad, es un tema de los países miembros. Pero no obstante, la única digamos, cláusula ahí de esperanza es: no obstante, los Estados miembros tienen que, cuando ocurren este tipo de casos, pensar las consecuencias graves que puede ocasionar a un ciudadano privarle de nacionalidad y convertirlo en una apátrida. Pero de hecho se desentiende. Claro, se desentiende porque sabemos que la nacionalidad de la Unión Europea es una nacionalidad simplemente complementaria de la nacionalidad de los Estados miembros. Pero bueno, permíteme y lo hablaremos. Voy a verlo. Sí. Me interesa mucho ver por qué Zambrano llega a esa conclusión, que yo creo que es distinta totalmente a la Suchen. Sentencias posteriores a Zambrano han vuelto otra vez al principio, que es necesaria
que se produzca el movimiento, o sea, la libre circulación. Para que se pueda aplicar el derecho comunitario es necesario que se produzca un cambio de país, que haya el movimiento transfronterizo. Es muy fácil. Con Ryanair es muy fácil. A mí, bueno, te felicito por tu exposición y esa batería de sentencias que nos ha puesto al día. A mí me ha sorprendido mucho el principio, cuando has dicho no ha habido libertad de circulación de personas hasta el Tratado de Maastricht. Claro, el año 86 es el año del Acta Única Europea y de la conformación del Mercado Único Europeo, y el concepto de Mercado Único Europeo era, entre otras cosas, me parece que era un artículo de los primeros, el 3 o el 4, era la supresión de todas las barreras, de todas las fronteras interiores, la circulación de personas, mercancías, capitales, etc. Después hay toda una batería de sentencias que se refieren a la libre circulación de personas. Yo recuerdo la señora esa que iba a recibir tratamiento médico de un país a otro, una italiana, hay de otro tratamiento médico, hay de viajes turísticos, y todo eso se va introduciendo en el concepto de libre circulación de personas, y hay por otro lado las sentencias que conforman las excepciones a la libertad de circulación. Y toda esa batería de sentencias es la que termina en las 3 directivas del año 90. Por consiguiente, cuando dices que solo hay libertad de circulación de personas, quiere decir que solo se construye como una norma autónoma en el marco del tratado a partir del Tratado de Maastricht. En efecto. Eso es lo que quieres decir. Sí. En efecto, porque fíjate que el ejemplo que has puesto de la señora que recibe tratamiento médico, lo recuerdo perfectamente, no es en virtud de la libre circulación de las personas, sino de la libertad de establecimiento y prestación de servicios. Es decir, la señora en cuestión, lo que afirma el Tribunal de Justicia finalmente es que puede recibir que el principio de libertad de circulación de servicios permite que tú recibas un servicio fuera de tu país, pero es para recibir el servicio de otro, el servicio de un profesional. Desde la perspectiva del profesional. Claro, de la perspectiva del profesional. Sí, como pero reconocen. El viaje turístico ya no. El viaje turístico ya no. No, se produce un avance. Que hay una libertad de circulación. Claro, pero efectivamente tienes. Independientemente de que vayas a ejercitar una actividad económica. O sea, lo que parece claro es, desde el punto de vista jurídico, desde luego, no tiene duda que solo Maastricht es el que, por impulso del gobierno español, crea la ciudadanía europea, y ahí se plasma libertad de circulación de personas diferente a la de los trabajadores, que es la única que figuraba en tratados anteriores. Ahora, es verdad que el Tribunal de Justicia hace avances también en la libertad de circulación de personas a través de la de los trabajadores, a través del tema de la libertad de circulación de servicios, es decir, por cualquier vericueto que pueda, por ahí se introduce y genera. Claro, yo aquí he obviado un tema que hemos tratado en el seminario que tú has dirigido durante 2 años en tema de familia, de cómo al final la Directiva 2004 es el texto más importante que existe ahora en Europa en relación a lo que es una familia. Es decir, que al final, entre el derecho europeo y indirectamente, claro que tiene que definirlo, porque como tiene que decir quién tiene derecho a la residencia permanente, qué son qué progenitores, qué ascendientes, qué descendientes, pues al final nunca dice que define lo que es la familia, pero sin decirlo está de pronto inmiscuyéndose en los códigos civiles de los Estados miembros, ¿no? Y efectivamente se produce ese avance. Yo lo que pasa es que he procurado, lo que he estudiado, claro, podríamos haber hecho y podemos hacer un análisis mucho mayor que sería más esclarecedor para ver hasta qué punto, incluso desde el propio Schengen, porque claro, desde el 85, entonces tenemos una norma muy importante en el tema de el cruce de fronteras de los firmantes entonces del 85 de Schengen, que después sabemos que se comunitariza en Niza, pero hasta entonces también Schengen produce, aunque Schengen es un tratado, claro que no es de la Unión Europea. Es que ahora, esta tarde precisamente el seminario que tenemos sobre los tratados, las nuevas modalidades de tratados, yo me he permitido calificar de tratados parásitos a un conjunto de tratados que están surgiendo, que no están en la Unión Europea, que utilizan las instituciones de la Unión Europea. En fin, el derecho de la Unión Europea es muy complejo y bueno, y para los juristas, para nosotros que nos gusta la complejidad, es fenomenal, ¿no? Hay trabajo para todos. Hay trabajo para todos aquí. Pero efectivamente me parece muy bien esa matización y debiéramos a lo mejor ampliarlo y yo si sigo trabajando en este tema voy a ampliarlo a ver los orígenes en otra jurisprudencia derivadas del principio de conexión. Yo creo que el principio de conexión, que decía al final, es fundamental. En el derecho europeo, a través del principio de conexión, la ampliación de derechos es impresionante. Bueno,
En materia de tributaria, un precepto con otro o con otros derechos. No, en materia tributaria se ha visto clarísimamente cómo se ha ido saltando la prohibición, la distribución de competencias que he dicho antes. Imposición indirecta, competencia de la Unión Europea; imposición directa, competencia de los Estados miembros. A través de las libertades de circulación ha ido limitando la capacidad normativa de los Estados miembros en materia de imposición directa. Aunque no tenga competencia. Aunque no tenga competencia. Sí. Está diciendo, usted no puede hacer esto. No. Y esto tampoco. Y esto tampoco. Y esto tampoco. A pesar de que le dice, en materia de imposición directa usted tiene todas las competencias. Sí, lo está haciendo, está metiendo ahí. Sí. Lo que pasa es que esa manera de construir el derecho, como ya digo, es muy compleja, tremendamente ardua. muy compleja. En una materia tan compleja como es la nuestra, además, es dificilísimo, porque luego te encuentras con ese tipo de situaciones de que de repente te encuentras que por qué hay un determinado gasto que una determinada cantidad que se deduce si eres residente no lo es si eres. O por ejemplo te encuentras al revés, la situación contraria, es decir, en algunas ocasiones los no residentes están mejor tratados que los residentes. También en materia tributaria, con lo cual también te quedas un poco perplejo, y el tribunal dice que le parece muy bien, que es un problema del Estado, que si los trata peor los del Estado es un problema suyo. Aquí tenemos una frontera muy importante, es el tema sanitario. De luego ese es un asunto fundamental, por ejemplo, ¿no? Y están funcionando muy mal los mecanismos de compensación, están funcionando muy mal. En perjuicio, el perjudicado fundamental es España, y España no está haciendo nada, el gobierno está haciendo poco para impulsar una normativa clara de compensación, ¿no? Porque, claro, los estados beneficiarios están encantados de la vida en que esto sea así, que no funcione el sistema de compensación. Pero todo ese turismo, ha habido unos colegas nuestros andaluces que han construido toda una teoría, por ejemplo, sobre el tema del turismo sanitario, etcétera, etcétera, pero que en el fondo no está muy justificado, porque dicen, no, es que vienen a hacer aquí esto o lo otro. Bueno, pues muy bien, aplique usted lo que está aplicando Finlandia cuando esto ocurre, o Alemania. Es decir, usted tiene que paga usted primero y después va a su país a que se lo devuelvan en su país, o al revés. No, usted no tiene que pagar nada y yo me encargo, pero para encargarme hago un convenio con ese país y realmente existe un sistema de compensación adecuado, ¿no? Y yo regularé los flujos entonces de personas, pero ya digo, la solución contraria consistente ahora de pronto empezar a introducir restricciones de todo tipo, pues no parece adecuado. Yo por eso también creo como tú, pero creo matizadamente en el sentido de que la jurisprudencia, desde luego en la Unión Europea, ha sido fundamental. Grandes avances han dependido de la misma y siguen dependiendo de la misma, porque los Estados miembros no hacen más que inventarse obstáculos a la libertad de circulación de las personas. Parece que es una tarea casi que se lo ponen como una cuestión por las mañanas, primer apartado de la agenda, a ver qué obstáculo se me ocurre hoy a la libertad de circulación. Bueno, lo que estamos viendo en otro tema interesantísimo, que es el de los servicios, eso es un escándalo mayúsculo, incompatible con el derecho de la Unión Europea, que nadie hace nada. Pero ¿cómo va a soportarse 18 con el Estado espacios económicos cuando resulta que tenemos que tener uno solo en la Unión Europea? Y aquí tenemos 18 solo, para empezar, ¿no? Hasta permisos de caza. Totalmente ilegal, contrario absolutamente al derecho de la Unión. A veces lo que falla ahí es que, claro, es muy caro al final montar el sistema de recursos, y los estados les da igual, no lo presenta el Estado español, que podía el gobierno dedicarse a evitarlo a través de leyes orgánicas u otros instrumentos muy sencillos, ¿no? Incluso en materias que son claramente competencia de la Unión, los estados no hacen más que poner pegas. No hacen más que poner pegas. Es decir, que nosotros tenemos un ejemplo clarísimo, que es el impuesto sobre el valor añadido, que es de competencia comunitaria, que hay una directiva y que hay 300.000 sentencias porque los estados la incumplen. Sistemáticamente. Pues efectivamente. No, la Comisión tiene una tarea ardua de vigilancia casi imposible, ¿no? Hay que facilitársela también a los ciudadanos con denuncias, que es el sistema al final que utilizan, porque la Comisión no puede tener miles de funcionarios observando. Pero te pones a observar y en todas las materias, en libertad de circulación de las personas, casi en primer lugar, hay vulneraciones increíbles y contradicciones muy significativas que hay que obviar, ¿no? Lo que decía Marina me preocupa, es decir, que esté el Tribunal de Justicia dando marcha atrás en esas materias. Algún síntoma se ha visto en alguna sentencia que ya anuncia, dice, sí, libertad siempre que no genere esto unas cargas excesivas para los estados. Es decir, que ahí empiezan un poco a flaquear, ¿no? Y no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es instrumentar lo necesario para obviar esas cargas excesivas, ¿no?
sin duda alguna. Impuestos de naturaleza, por ejemplo, de la Unión Europea, caja común en materia sanitaria o gastos sanitarios de la Unión Europea, mayor uniformización de las legislaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Dejamos de abusar ya de don Enrique Linde, que además tiene... Para mí es un placer estar con vosotros. Esta tarde que reincorporarse pronto a tareas.